Muchas gracias, Yulisa. Un día muy particular, un día con muchas particularidades. Tenemos el componente histórico heredado, que de hecho vamos a continuar en él. Pero tenemos la situación de las incidencias de la historia. La historia no se detiene. Hoy temprano en el espacio de Z Deportes, y agradezco a mis compañeros, tuve el chance de desplayarme, hablar un poco sobre la situación que ocurrió hoy. Los íconos, los ídolos de los seres humanos, tienen como todo una combinación de factores. Tienen defectos, tienen días más felices que otros. Pero ¿qué es lo que convierte a un hombre en paradigma o a una mujer en paradigma de éxito que los demás imitan y celebran? El hecho de hacer cosas que los demás entienden son difíciles, están fuera del alcance de las personas normales, de las personas medianas. El talento deportivo, hay que decirlo, se ha convertido en el mundo de finales del siglo XIX para acá en una posibilidad de llegar al éxito. El mundo del siglo XIX, recuerden que tras la Revolución Industrial y la posibilidad de pasar desde hace muchos siglos de esclavitud, servidumbre, a la condición de empleo, a ser empleado, a recibir un salario y a tener horarios, Esas son las luchas y los cambios que produce precisamente la historia. Al tener ahora tiempo libre y la posibilidad de tener dinero, de tener una paga por trabajo, aunque obviamente eso ha cambiado mucho a lo largo de los siglos y no todos los salarios ciertamente tienen la abundancia que quisiéramos tuvieran y que la productividad por el trabajo genera. Hay que decir que el ocio, el tiempo libre con recursos, entonces generó una industria. Y por eso es normal que desde finales del siglo XIX tengamos el inicio del cine, tengamos los deportes, la industria de los deportes, el advenimiento de tecnologías como la radio, a partir de finales de la década del 10 e inicios del 20, la televisión, que llegó ya entre mediados del siglo XX, y obviamente el surgimiento de otras formas de entretenimiento. El hecho de que la gente pudiera llevarse la mano al bolsillo, tanto para comprar el boleto del cine, como para alquilar luego la película en su hogar o para comprar un sistema de telecable y poder disfrutar de una mayor gama de contenidos, más adelante comprar una computadora, tener una tablet, hoy un celular inteligente, comprarle una consola de videojuegos a uno de nuestros hijos o cualquier cosa que le permita divertirse, es parte de la industria del entretenimiento. Y la industria del entretenimiento, además de generar esa condición a los seres humanos de desestresarnos, de tratar de sacarnos de nuestras rutinas productivas, pero que a la vez son bastante asfixiantes y exigentes, tiene la particularidad, la industria del entretenimiento, de generar en nosotros héroes, de generar en nosotros figuras admiradas. Hay gente que admira mucho a un atleta, los que somos muy del deporte lo hacemos, pero hay gente que es muy de la música y que ve en un artista, en un cantante, en una cantante, en un grupo, en un compositor, en un cantautor, una figura idealizada. Ve en esa persona, en esa figura y en lo que dice y en cómo lo dice y en la forma de vestir. Ve un paradigma de éxito también. En lo que ha sido Maradona para una gran parte de gente en el mundo, a lo mejor lo fue Sinatra, lo fue Elvis, o lo fue en algún momento Aretha Franklin, o lo fue Whitney Houston, o lo ha sido algún otro miembro exitoso de la industria del entretenimiento. Lo mismo vale para los actores, lo mismo vale para las grandes actrices, para la época de oro del cine estadounidense o del cine mexicano de los años 40 o de los 50, lo que fue Pedro Infante, por ejemplo, para una generación de sus compatriotas o de todo el continente americano. Los paradigmas de éxito, por lo tanto, nos llegan no solo, como fue durante una gran época, del mundo de la política o de la guerra, porque a todo esto quería decir también que tras la Segunda Guerra Mundial, si bien el mundo no ha descansado todavía del flagelo de los conflictos bélicos, pero al menos hay una normalización del concepto de la paz, o por lo menos no hemos vuelto a tener una conflagración bélica de un tamaño tan grande que dure tanto tiempo, señores. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, con varios continentes siendo tocados por ella, que el mundo occidental y gran parte del mundo no occidental, digamos, tiene una idea de la normalidad. Y esa normalidad que permite que la gente trabaje, produzca, pero que también se entretenga, ha hecho que los grandes héroes de muchas generaciones provengan, ¿de dónde? Del terreno de juego, de la pantalla grande, de la pantalla chica, del mundo de los negocios. Ya no son los paradigmas que antes solamente venían de grandes generales, de Napoleón, de los grandes héroes del mundo de las conquistas, del mundo colonial. No, esa idea ha ido cambiando. Y hoy probablemente la virilidad, y hablando de la cultura machista, digamos que en parte se nutre de eso, aunque lo exagera, la idea, por ejemplo, del macho alfa es más fácil pensarla en un pelotero joven o en un futbolista joven o un jugador de baloncesto joven que es famoso, gana muchísimo dinero, tiene
un enorme atractivo para el sexo opuesto. Es más fácil ver esos paradigmas de éxito, insisto, en personas del mundo del entretenimiento. Quería hacer este recorrido porque solamente entendiendo lo anterior, cómo se desarrolla la industria del entretenimiento, cuáles son las diferentes ramas que tiene, pero sobre todo el efecto que producen en nosotros los protagonistas de esa industria del entretenimiento. Es más, incluso algunas figuras del mundo de la ficción. Hoy que hablo yo aquí con una gorra de Dragon Ball Z, pueden perfectamente producir en nosotros un efecto extraordinario. El seguimiento a figuras que son del mundo de la ficción se convierte, pues para mucha gente, igual en una afiliación, en una admiración, en un seguimiento tan impactante como significarían para muchas personas, hombres o mujeres de carne y hueso. Esa reflexión quería hacerla para que mucha gente entienda por qué impacta en tantas partes del mundo la muerte de alguien que se dedicaba a jugar fútbol y que jugando fútbol generó fama, dinero, una gloria, aunque tal vez pasajera, y sus formas de actuar, buenas, malas, sus errores y sus virtudes impactan en tanta gente del mundo. Miren, el resto del comentario se lo dedico ya montándome sobre el tema de la conmemoración del Día contra las formas de violencia contra la mujer. No hay ninguna sociedad del mundo que haya podido erradicar al 100% la violencia como expresión de disconformidad, como expresión de desacuerdo, como expresión a veces de rebelión ante lo que alguien entiende es injusto o no le gusta, pero también como forma de sometimiento. La violencia es una de las formas más primitivas de sometimiento. No ha sido erradicada de la faz de la tierra. El ser humano ha logrado encontrar otras formas de entenderse, como son el diálogo, como es la propaganda, la seducción del otro a través de los argumentos, a través del uso inteligente de una serie de técnicas. El marketing estudia muchas de esas técnicas, incluso el periodismo, la propia comunicación, tiene dentro de todo su andamiaje de herramientas gran parte de las técnicas con las cuales usted puede convencer al otro, aunque también puede ser una forma de sometimiento, sobre todo en aquellos países donde tristemente hay un control de los medios, hay un control de lo que los medios emiten y se habla solo lo que conviene al gobierno o gobernante de turno y a la casta que está alrededor de ese gobernante. En ese mundo en el que vivimos, la violencia debe ir sobrando, debe ir siendo reducida, debe ir siendo controlada. Se supone que el Estado tiene el monopolio legal de la violencia, aunque admite que los ciudadanos pueden, en defensa propia de otros ciudadanos que violan la ley, de otros ciudadanos que están dispuestos a llegar a la violencia para a veces quitarle a otro su propiedad, para afectar a otro dentro de su integridad, pues en defensa propia el Estado admite dentro de sus leyes que la violencia pueda ser utilizada al menos de esa manera. Me llama la atención y me preocupa mucho, sobre todo en la construcción que se ha hecho de lo que llamamos feminismo, de lo que llamamos en todas sus ramas, este discurso que se habla mucho de empoderar, yo diría apoderar simplemente a la mujer, de ser primero conocedora de sus derechos, de ser primero consciente de que una vez cumple con sus deberes dentro de la sociedad y incluso ni siquiera muchísimo antes de cumplir con sus deberes como adulta, ya tiene derechos, y los derechos son cosas por las que usted no tiene que dar nada a cambio. Por eso hay que insistir en la educación de los seres humanos, siendo conscientes de su libertad y responsabilidad, que va a la par. Usted es libre ante la ley, pero es responsable ante ellas. Usted es libre, pero es responsable. Sobre todo eso es importante que lo recordemos, porque mucha gente cree que la defensa de la libertad es la defensa del libertinaje, y no es así. De hecho, suele haber libertinaje precisamente en algunas burbujas de sociedades que tratan de conculcarle, quitarle sus libertades a otros ciudadanos. Y el machismo, yo lo veo, al menos como yo lo capto y lo veo, es una forma de irrespeto a la libertad ajena que se da en ambientes domésticos, en ambientes sociales, donde el hombre ha aprendido a ver a la mujer desde hace muchas generaciones y no ha logrado desaprender y desmontar esa visión como una propiedad, como alguien que tiene que aceptar, tolerar y ni siquiera reaccionar ante expresiones violentas, ya sean estas en forma verbal o en forma físicas, que son por supuesto las más lamentables y las que generan fatalidades. Esas fatalidades expresadas en los feminicidios, expresadas en las mujeres heridas, machacadas, con moretones, producto de los golpes de hombres que en general expresan sus propias frustraciones, las que arrastran
en cualquier disconformidad, muchas veces por pequeña que sea, por tonta que sea, por cualquier nimiedad, las expresan ante sus esposas, ante sus parejas, las expresan muchas veces también ante sus hijos pequeños, y más de uno las expresa ante ciudadanos envejecientes. Hay quien la expresa a veces ante su propia progenitora y ante personas que no pueden defenderse, porque una de las formas de expresión de la violencia más deleznable desde el punto de vista más moral, pero más abundante, penosamente, es aquella que se expresa ante el que no puede defenderse, ante el que no tiene las capacidades físicas, sobre todo, de poder defenderse ante el agresor. Si el agresor se enfrentara a quien puede defenderse, los resultados fueran muy distintos, porque ahí hubiese pues una correlación de fuerzas, digamos, más o menos, pudiera ser moralmente al menos posible defenderse para el que es agredido. Me llama la atención cómo se saca de este discurso la importancia que tiene que una sociedad sea próspera y libre y pueda ayudar a que todos sus actores puedan unirse al tejido productivo. Una vez la mujer trabaja, estudia, se supera, sobre todo si lo hace a una edad corta, temprana, va a ser generalmente una persona que va a tomar decisiones con muchísimo más criterio. No es perfecto, ser educado, tener posibilidades de trabajar no te hace ser infalible, no te hace tomar malas decisiones, pero te permite casi siempre, te ayuda no solo a tomar mejores decisiones, sino ante una mala decisión a poder reaccionar. Y lo digo porque es evidente que una mujer que tenga las posibilidades temprano de recibir instrucción, capacitación, de trabajar, de unirse al tejido productivo, de tener las condiciones para producir riqueza y para ella misma, es decir, si me separo y si me dejo de esta pareja que no me conviene, que no me habla como a mí me gusta, que me representa un riesgo para mi integridad, yo no tengo que pensarlo demasiado porque yo no voy a estar atada, en el caso de la mujer, a él como proveedor. Esa condición típica del hombre como el proveedor y una mujer dependiente de su proveedor en todo el sentido de la palabra, ha sido utilizada siempre como ancla, se ha mantenido con el paso del tiempo como una forma que termina alargando el ciclo de la violencia, que termina haciendo de ese hombre violento un victimario que tiene a soga corta a su pareja, sobre todo cuando hay hijos pequeños que están en condición más vulnerable, y esa mujer decide aguantar por sus hijos, aguantar también por ella misma, aguantar porque no cuenta con las alternativas y el sistema que tenemos hoy difícilmente se las pueda dar. El Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel internacional nos encuentra como una sociedad que no ha sabido dar respuesta a esta situación, y no la ha sabido dar porque no la tiene para la violencia en general. Difícilmente la pueda tener para ese tipo de violencia en particular. Ojalá que los proyectos, los planes, los anhelos de la sociedad dominicana, sobre todo en términos de educación, pero de una educación, aunque esto no le guste a mucha gente, no solamente que forme individuos con conocimientos y con respeto a la libertad del otro, pero también con la capacidad de ser autónomos, de tener planes y proyectos de vida donde las mujeres y todos los seres humanos no tengan, por una situación sobre todo económica, que verse atados a aquellos a quienes le hacen daño. Y por ese tiempo, esa atadura, entonces desarrollar un ciclo de violencia repetitivo que muy penosamente sigue poblando nuestras páginas de nuestros periódicos y de nuestros diarios y de nuestros medios con informaciones sobre feminicidios y sobre la violencia contra la mujer y las muertes, los huérfanos que produce esa violencia y ese pasivo que estamos arrastrando generación tras generación.